Buenos días. Hoy, 29 de diciembre del 2023, entra en vigencia el DNU 70/2023. Lo que me interesa a mí acá es hacer una breve referencia de las modificaciones más importantes. Tenemos que tener en cuenta que el DNU viene a modificar algunos artículos del Código Civil y Comercial y en su texto establece que se deroga la ley 27.551. La 27.551 es la famosa nueva ley de alquileres, la que fue sancionada en julio del 2020. Respecto a la 27.737, que es la última modificación que hubo en materia de alquileres, que, digamos, esa ley venía a modificar algunos artículos de la 27.551 y también traía, digamos, cambios en normativa tributaria. Entonces, en el DNU no figura en ninguna parte que se derogue la 27.737. Algunos dicen que es justamente porque dentro del texto había cuestiones de materia impositiva, tributaria, que no puede un DNU regular sobre esas cuestiones, y como se deroga la 27.551, el resto del texto de la 27.737 no se veía afectado, porque quedaba en última instancia la parte tributaria quedaba eh, digamos, seguía vigente, y los otros artículos que hacen referencia a la 27.551, digamos, caían porque había sido derogada esa ley. Entonces, bueno, básicamente hay ciertas cuestiones que se modifican de ciertos artículos del Código Civil y Comercial. Uno tiene que ver con las obligaciones de dar dinero, que es el 765, donde dice que, digamos, habla de las obligaciones en general, no solamente en materia de alquileres, y que se pueden pactar en cualquier tipo de moneda. Y solamente el deudor puede desentenderse de esa obligación, ¿sí? Liberarse, si entrega la cantidad de moneda pactada. Y los jueces no pueden modificar la forma o la moneda que las partes hayan pactado, ¿sí? Esto viene de la mano del 766, que dice: debe entregarse la cantidad correspondiente en la especie designada, tanto si la moneda es de curso legal en la República como si no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá se abre el tema de poder pactar primero un contrato en una moneda que no es la moneda de curso legal nuestra, que sería el peso. Entonces se abre la posibilidad de poder pactar contratos en dólares, y también al hacer esta aclaración de que puede ser moneda de curso legal o dentro de la República o no, también abriría la puerta a que se puedan pactar contratos en bitcoins, ¿sí? Porque es moneda de curso legal en El Salvador. Después también hace referencia a que solamente eh, el deudor va a poder librarse de su deuda entregando, digamos, la moneda pactada en la especie que se lo pactó. Entonces, si yo pacto un contrato donde la cláusula específicamente dice que es en dólares, el deudor me tiene que pagar en dólares, ¿sí? No me puede pagar en pesos, no puede hacer la conversión. A eso se refieren estas cláusulas. Y justamente también dice que los jueces no pueden modificar. O sea, un juez, según esta normativa, no podría decir, bueno, como si hay restricción para acceder al dólar, esta persona debería poder pagar en pesos. Según este artículo, un juez no podría meterse en lo que se pactó, porque se entiende que las partes son libres de acordar, y si se comprometen a esa obligación, entienden que, digamos, por los medios que sean, tienen que obtener esa moneda,
y pagar su deuda. Es como, ese es un poco el espíritu, digamos, de esta libertad contractual. Somos dos personas capaces de contratar, que acordamos esto y entendemos las consecuencias de lo que estamos acordando. Después habla se modifica el artículo 958, donde habla justamente de este tema de la libertad contractual, donde dice que las partes son libres de celebrar un contrato y determinar el contenido dentro de los límites impuestos en la ley o el orden público, ¿no? El artículo anterior hacía referencia también a la moral y las buenas costumbres, esa parte se omitió. Entonces, ¿hay libertad contractual? Sí, en materia de contratos, de hecho, se entiende, digamos, como un principio del derecho que prima la libertad de las partes, pero esa libertad tiene su límite. Su límite es lo que impone y obliga la ley y ciertas cuestiones que son de orden público. Esto brevemente, normas de orden público son aquellas que me obligan al sujeto a realizar una acción de determinada forma. Por ejemplo, el locador debe tal cuestión. El locatario debe, por ejemplo, pagar el valor, el canon locativo, ¿sí? Debe, es una obligación. No puede, el texto no dice, no dice el locatario puede pagar, porque ahí abre la posibilidad a que puede pagarlo y puede que no, ¿se entiende? Entonces, todas esas normas que generan una obligación de las partes, tienen que seguir respetándose y no nos podemos salir de eso. Dentro de esos límites se entiende que hay libertad contractual absoluta. Después también se modificó el 960, que habla sobre la facultad de los jueces, que los jueces no tienen facultades para modificar lo que se estipula en un contrato, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. El texto anterior hablaba del pedido de las partes, y que también, si eran cuestiones que afectaban el orden público, el juez podía de oficio, ¿sí? Modificar algunas las cláusulas de ese contrato que no que alteraban, digamos, este orden público. Bueno, esa parte se sacó también. O sea, solamente las partes pueden, o sea, los particulares que firmaron un contrato pueden pedir que se vea, pero el juez no puede de oficio tomar, estamos hablando, por ejemplo, en caso de un juicio donde se presenta un contrato de locación, si en el pedido del abogado no se expresa específicamente que se quieren, que se solicita que el juez evalúe ciertas cláusulas, ¿sí? Las que no se pidan expresamente, el juez, por más que sean contrarias al orden público, no tiene por qué modificarlas o meterse, digamos, de cierta forma en esas cláusulas de contrato. Otro artículo que se modificó es el 989, que habla del control judicial de las cláusulas abusivas. Dice: la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Es decir, por más que una cláusula sea aprobada por una secretaria, digamos, esté acorde a reglamentación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguros de la Nación, etcétera, eso no implica que un juez no pueda controlar esas cláusulas que sean consideradas abusivas. Después, otro artículo que se modifica y digamos, se modifica bastante es el 1196, donde se cambia completamente el texto anterior, y fíjense que habla de fianzas, garantías y periodicidad. Las partes pueden determinar libremente la cantidad y moneda entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía y la forma en que serán devueltas
devueltas al finalizar la locación. Bueno, las partes pactan libremente la periodicidad que no debe ser inferior a mensual. Acá dice, básicamente, que ¿qué pasaba? Con la 27.551 hay un artículo, que es el 13, si no me equivoco, donde se limita de cierta forma las garantías. Bueno, eso lo hemos visto en el mentoreo. Yo les explicaba que no se aplicaba esa normativa, y no se aplicaba por una cuestión de la calidad de locador y locatario, y básicamente que no puede el Estado obligar al locador a aceptar garantías del locatario cuando ni siquiera han firmado un contrato. Bueno, ahora abre esta posibilidad de que se pacte libremente cómo se va a afianzar el contrato, y también, por ejemplo, esta posibilidad de que se puedan pagar alquileres anticipados. Antes no se podía pagar más de un mes adelantado de alquiler. Bueno, ahora se puede. Un inquilino podría pagar, si quiere, decir, tengo el dinero ahora, te pago 6 meses juntos. Supongamos que se pacta un aumento trimestral, y al locatario le sirve pagar ahora para no pagar el aumento posterior, y al locador le sirve recibir el dinero. Eso se podría hacer tranquilamente. Las garantías, obviamente, como lo veníamos trabajando, el futuro locatario, digamos, presenta las garantías, y en función de eso el locador se hacen las averiguaciones correspondientes y se acepta o no esa garantía. Y la periodicidad de pago es mensual mínimamente, pero nada impediría, según lo que dice este artículo, que yo pueda pactar que me paguen cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses, ¿sí? Bien. Después, tenemos el artículo 1198, que habla de plazo. A ver, plazo mínimo ya no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá dice que el plazo lo pactan las partes. Entonces, podemos estar hablando de locaciones de un mes, podemos estar hablando de locaciones de 6 meses, de un año, de 2 años, etc. ¿Sí? Ahora bien, dice, en caso de que no se haya establecido, ¿sí?, el plazo, se estará lo que se establecen los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado. Y en los contratos con destino de vivienda, con o sin inmueble, será de 2 años, y los restantes destinos 3. O sea, a ver, algo importante es, la locación, como lo hemos visto en el mentoreo, es el locador le entrega el uso y goce temporal, ¿sí?, del inmueble al locatario. Entonces siempre va a haber un plazo. Y por más, incluso, fíjense que yo no lo ponga, si yo pongo que el destino es habitacional, se va a entender que es por 2 años, ¿sí? Si yo pongo que es comercial y no pongo plazo, se va a entender que es por 3 años, ¿bien? El 1199 habla de la moneda y actualización. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o moneda extranjera a libre arbitrio de las partes. Perdón. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago de una moneda diferente a la establecida en el contrato, ¿sí? Es esto que yo les decía recién. Se pacta en una moneda y el locatario está obligado a cumplir con su deuda en esa moneda. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Ojo acá, ¿no? O sea, el índice que se use tiene que estar expresado en la misma moneda que establecen las partes. Y puede ser uno público o privado. Porque, a ver, existe, no es que el dólar también tiene, o en estos últimos años, tiene una cuota de inflación que es mínima. No sé si es el 3% o ha llegado a ser el 3% anual, ¿bien? Pero yo no podría pactar un alquiler en dólares
y plantear un aumento según el índice de precio del consumidor, ¿no? Porque ese índice, digamos, está, digamos, los valores que se usan para obtener ese índice son valores en pesos, básicamente por eso. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, si el precio estuviera fijado en moneda nacional o el que cumple las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pacta. ¿Bien? Bueno, a ver chicos, respecto a esto. Seguramente, ¿sí? Va a haber muchos propietarios que les digan, yo quiero ahora me alquiler en dólares. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Va a haber algunas locaciones que ameriten que el pago sea en dólares, por ejemplo, los inmuebles, digamos, quizás en barrios cerrados, de cierta categoría, de cierto nivel. Por ejemplo, si el locatario cobra, ¿sí?, en moneda extranjera y puede afrontar ese pago. Ahora, si yo en un contrato de un inmueble en un barrio obrero pido un monto en dólares, tengo que pensar también, digamos, hay que usar un poco el sentido común, que quizás esa persona, no sé, trabaja en el rubro gastronómico y no le pagan en dólares, porque la realidad es que la economía no está dolarizada todavía. Entonces esa persona tiene que acceder de alguna forma a esos dólares, ¿sí? Y hay que ver si va a poder acceder, porque, digamos, más allá de la cuestión política, sigue habiendo cierta restricción o ciertas restricciones para la compra de divisas por el momento. Entonces, tengo que poder evaluar esas cuestiones. Lo mismo que las indexaciones. Si voy a usar un índice precio del consumidor, cómo lo voy a aplicar. Si por ahí me parece mucho usar el índice de precio consumidor para una locación, podría pactar que que se tome el 90% del aumento del índice de precio consumidor. Podría pactar, como pasa con el ICL, el 50% tomaría el índice de precio consumidor, el 50% del RIPTE, por ejemplo. No sé si yo usaría el índice de contratos de locación, porque ese índice, al ser derogada la 27551, ese índice para mí se va a dejar de publicar en algún momento, ¿sí? Cuando de acá a 3 años se va a dejar de publicar. Entonces, si yo sigo usando ese índice, perdón, menos, porque se modificó con la 27737, tenía que empezar a usarse este índice en función del índice casa propia, ¿sí? Entonces, se va a dejar de publicar, y si yo hago un contrato en un tiempo y se deja de publicar ese índice, bueno, ¿cuál voy a tomar? Como acá todo tiene que estar pactado entre las partes, yo podría decir, bueno, vamos a tomar el índice de contratos de locación, y en caso de que ese índice se deje de publicar, tomaremos y tomo otro índice, o incluso yo digo, bueno, vamos a tomar el 50% del IPC y el 50% del RIPTE, que entiendo que el RIPTE se debería seguir publicando, no sé. Pero lo ideal siempre es, o sea, si bien el mismo artículo dice cómo se resolvería esta situación en caso de que se deje de publicar los índices, yo les sugeriría que lo especifiquen en el contrato. Hoy en día, sus contratos tienen que ser muy detallados, muy específicos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que no está pactado en el contrato, ¿sí?, se entiende que está en función de lo que dice la ley. Y si la ley no dice nada y ahora está planteando la libertad entre las partes de la regulación de todo, más que nunca mi contrato tiene que estar muy completo, integrado, ¿sí? Ustedes piensen, como siempre les digo, que mientras las partes se llevan bien, no hay ningún inconveniente, no van a tener ningún problema. Ahora,
cuando las partes empiezan a tener problemas y ese contrato caiga a las manos de un juez, bueno, el juez va a definir y a resolver esa situación en función de la ley y de lo que las partes pactaron. ¿Bien? ¿Qué otra cuestión les quería decir? Esto, se está hablando del tema de la resolución de contratos por la resolución anticipada de contratos siempre estuvo en cabeza del locatario, ¿sí? El locador no podía resolver anticipadamente un contrato. Hoy en día se puede, lo habilitaría el DNU, siempre y cuando la causa esté fijada en el contrato. Entonces, esto no quitaría que ustedes puedan decir que el locador puede rescindir anticipadamente el contrato, pero tienen que plasmar la causa. Por ejemplo, si la casa está en venta, ¿no? Entonces, tienen que especificar que el locador está, digamos, que el locatario conoce, ¿sí? Que el inmueble está a la venta y que en esas condiciones acepta expresamente que en caso de que el inmueble se venda, ¿sí? El locador puede rescindirle el contrato. Ahora bien, vamos al tema de las cláusulas abusivas. Yo no puedo de ninguna forma exigirle inmediatamente al locatario que se vaya. Le tengo que dar un plazo coherente, acorde, para que él pueda buscar un inmueble y quizás, ¿sí? A pactar la posibilidad de abonar una especie de indemnización por parte del locador. Porque, por ejemplo, si el locatario ingresa al inmueble y a los 6 meses se vende el inmueble, ¿sí? El locatario me pagó mis honorarios a mí, hizo la mudanza, pidió el alta de los servicios, en fin, pagó las certificaciones de las firmas, etc. ¿Sí? Entonces, quizás lo que correspondería sería que al momento de recibir el inmueble, el locador haga alguna especie de pago de indemnización por estos gastos, ¿sí? Eso, de nuevo, ahora libertad contractual. Pero en esta libertad contractual, ¿sí? No me tengo que olvidar de las cláusulas abusivas, no me puedo olvidar de que este contrato está formado por dos partes y a estas dos partes tienen que estar en igualdad de condiciones, de cierta forma, ¿sí? ¿Qué más les quería decir? Sobre esto, también de respecto a la resolución anticipada del contrato, el locatario dice podrá en cualquier momento resolver la contratación abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación de la rescisión hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. ¿Se acuerdan bien? Antes, después de los 6 meses y antes del año se pagaba 1 mes y medio de alquiler, ahora, y después del año se pagaba 1 mes de indemnización, ahora se habla del 10%. En esta cláusula sí o sí agreguen, bueno, el preaviso, que acá no lo está contemplando el preaviso, pero bueno, hay libertad contractual, entonces que el locatario que se quiere ir, bueno, tenga que preavisar con 30 días de anticipación, mínimamente. Y fíjense, les pongo un ejemplo básico. Si tengo un alquiler, ¿no? De 200.000 pesos y el locatario se quiere ir, vamos a suponer un contrato de 2 años, y el locatario se quiere ir a los 6 meses, le quedarían 12 más 6, 18 meses, ¿sí? Entonces 200.000 por 18, a eso lo multiplico por el 10%, el locatario para irse a los 6 meses tendría que pagar 360.000 pesos, ¿sí? Ahora, si este mismo locatario se quiere ir al año y medio, y es decir, le quedan 6 meses de contrato, por 6 por 0.1, tendría que pagar 120.000 pesos, ¿sí? Esa sería la forma de cálculo. Acá creo que lo dije recién, pero por las dudas lo repito.
se tienen que plantear cuestiones lógicas, porque si nosotros hacemos abusos de derecho, lo único que vamos a conseguir es que o se vuelva a leyes que ya han perjudicado bastante al mercado locativo, eh, o tengamos, digamos, terminemos con contratos en juicios y metamos a nuestros locadores en juicio, que encima si pierden tienen que pagar los costos. Entonces tenemos que ser muy coherentes. Chicos, yo hace 10 años que estoy en el rubro. Esto es un déjà vu para mí, porque cuando yo empecé, los contratos que nosotros hacíamos eran basados en el nuevo código, en ese momento civil y comercial. Estamos hablando de el que se sancionó en el 2015, y varios de los artículos que no fueron modificados, se entiende que vuelven a eso, porque encima el DNU no aclara que, que, se, que, se, que al derogar la 27.551, los artículos que no están expresamente modificados, no dice que se vuelve la normativa del Código Civil y Comercial del 2015. Entonces, medio que quedan ahí como sin contenido, le dicen los abogados. Entonces se cree que van a hacer una corrección de eso y van a ir se va a especificar, porque en derecho, en materia, perdón, legislativa, se tiene que especificar. Bueno, se deroga esta ley, pero, digamos, por ejemplo, se sanciona esta en su reemplazo. O se deroga esta ley y se vuelve a utilizar tal otra ley o los artículos de tal código, etc. Esto no lo dice. Entonces queda como una especie de vacío ahí, que se entiende que se va a completar con alguna corrección al DNU, y si no, yo lo que les sugeriría es que se basen también en lo que dice el Código Civil y Comercial del 2015, ¿no? Porque se entiende que se va a ir a eso. Bueno, básicamente estos son como los ítems más importantes. Eh, eh, Más que nunca le sugiero esta cuestión de ser coherentes en lo que se plantea, de buscar equilibrio, de que sea realmente un contrato donde las partes estén en igualdad de condiciones, y no entrar en cuestiones de abuso de derecho. Em, los meses de depósito, eso les quería decir también, tema mes de depósito. Antes se podía pedir solamente un mes y debía volverse actualizado. Ahora se puede pedir 2, 3 meses, y las partes pueden establecer la forma en la que se va a devolver. Ahora, de nuevo, no puedo pretender que me den un depósito en pesos y devolver la misma cantidad de pesos de acá a 2 años. ¿Sí? Y también esta coherencia. Si estamos haciendo un alquiler habitacional, ¿tiene algún sentido que haga un contrato por 6 meses? Sí, sí, si no es el locatario quien lo pide, porque estas cuestiones, las excepciones que había antes, me tengo que hacer un tratamiento en tal lugar y necesito que sea temporal. Bueno, si estamos hablando de una persona que va a usar ese inmueble para la vivienda, ¿tiene algún sentido que le haga un contrato por 6 meses? ¿Tiene algún sentido que le haga un contrato por 1 año? Con todos los gastos que implican hacer una mudanza, los que alquilan sabrán. Eh, entonces, a mi consideración, para contratos que son habitacionales, deberían seguir usándose el mínimo incluso que se planteaba en el Código Civil y Comercial, que son los 2 años, sugerencia. Comerciales, lo hemos hablado en clase, saben ustedes que el mínimo era, también antes eran 2 años, después pasaron a ser 3. Para comerciales lo lógico es que quizás se haga un planteo, el mismo locatario, de decir, bueno, yo tengo que hacer una inversión para trabajar, para poner en condiciones este lugar para mi uso, y no me sirve un contrato quizá de 2 años si yo tengo que desembolsar
tanta cantidad de dinero, lo tengo que amortizar. Entonces se planteaba, incluso cuando era 3 años, si podían ser de más años contrato, ¿bien? Entonces esas cuestiones hay que evaluarlas y sentarse a hablar con los locadores, con los locatarios. Nuestro rol es fundamental. Otra cosa que hablaba de nuestros honorarios, porque de nuevo se deja sin contenido el artículo que habla de la intermediación del corredor. Les hago esta aclaración. Nuestros honorarios y nuestra actividad está regulado, si bien hay leyes nacionales que son nuestras, digamos, leyes de la profesión, nuestros honorarios están regulados por la ley colegial de cada provincia, ¿sí? Del colegio donde yo estoy matriculada. Entonces, más que nunca, en el contrato de locación, pongo una cláusula expresa que habla de la intermediación. Entonces, en el contrato pongo intervención del corredor inmobiliario, cláusula 20, 2 puntos. Las partes reconocen la intervención de la corredora Pamela Flores, matrícula profesional tanto, y reconocen sus honorarios según lo establecido por la ley, citan su ley colegial, y si pueden el artículo específico donde dice que deberá pagar el locador tanto, deberá pagar el locatario tanto. ¿Bien? Estas modificaciones, chicos, van a traer consecuencias, van a traer ciertas cuestiones que tienen que saber que, lógicas. A ver, si yo estaba ofreciendo alquileres hasta hace un mes, por ejemplo, de una casa, en 300.000 pesos, 400.000 pesos, ¿sí? Ese valor era pensando en que se tenía que mantener por un año ese precio. Ahora, si yo voy a celebrar un contrato actualmente donde lo voy a estar ajustando cada 3, cada 4, cada 6, la cantidad de ser, ¿no sería lo lógico que ese precio sea inferior quizás? También tenemos que tener en cuenta la cuestión de la inflación, que no tengo conocimiento cuánto ha sido este mes. No sé si llegó al 20%, bueno, pero hasta el mes pasado estábamos en el 12%. Entonces, ponderando esa situación, ¿no sería lo lógico eso? También se deroga el artículo que habla del tema de los impuestos y los servicios, etc. Cuando yo trabajaba, los locatarios pagaban los impuestos, porque la cláusula del código dice expresamente que en realidad los impuestos que caen sobre el bien, que graban al bien, tienen que responder el locador, salvo pacto en contrario. Entonces se pactaba, y entonces el locatario tenía que hacerse cargo de eso. Ahora, este valor de alquiler que cobre el locatario, que lo cobre el locador antes del DNU, contemplaba que los impuestos los pagaba él. Entonces, si yo voy a hacer que el locatario pague los impuestos, no debería ser menor el valor que voy a pedir, no sería lo lógico. Entonces, eso, porque si nosotros empezamos a hacer abuso de estas cuestiones y empezar a pedir incrementos mensuales, contratos en dólares, bueno, yo también tengo que ser consciente de mi mercado. Es como el tema de los valores de los inmuebles. Si yo tengo una casa donde en la zona no sé, se pide, o lo normal que se pide es, no sé, $50.000, ¿sí? Y yo quiero pedir 100.000, y bueno, me va a costar venderla, ¿no es cierto? Bueno, con los inmuebles quizás no pase al 100%, porque la gente necesita un lugar donde vivir, por supuesto, pero sí, si hay un abuso, claramente vamos a perjudicar el mercado. Y de nuevo, si nosotros fomentamos el perjudicar a alguna de las partes o beneficiar a alguna de las partes, seguimos alimentando esta cuestión de la profesión nuestra, de que nosotros trabajamos solamente para el locador, y la realidad es que nosotros trabajamos como intermediarios, tanto para el locador como el locatario. Entonces, hoy más que nunca nuestro trabajo
tiene que ser impecable para que también se valore lo que nosotros hacemos, porque siempre se nos pone como en un lugar eh, eh, de, de que en realidad no nos necesitan, ¿no? Como el locador podría administrar él su inmueble y el locatario puede pensar, y yo le tengo que pagar los honorarios a esta persona que encima, digamos, también tira para el lado del locador. Ese es un poco el pensamiento del locatario en general. Entonces, hoy más que nunca tenemos que salir, digamos, a la cancha a poner orden y también velar por ciertos acuerdos. Yo creo que también el rol de los colegios profesionales debería ser fundamental para aunar criterios, para que todos, porque en esta libertad contractual que hay, las posibilidades son infinitas, entonces está bueno que entre colegas también podamos ir aunando ciertos criterios de trabajo. Comenté, les haya sido de utilidad a aquellos alumnos del mentoreo con la parte práctica que nosotros vemos y cómo les enseño a redactar cláusulas. Ustedes van a poder resolver esto. Justamente la idea del mentoreo es esta, que ustedes puedan entender la lógica que hay, la lógica legal que hay detrás bueno, de las cuestiones en materia de contratos de locación, y que puedan agarrar un texto legal, leerlo, interpretarlo y poder adaptar sus modelos a los cambios que va a haber. Siempre va a haber cambios, ahora más que nunca. A mí me tocó quizás el primer gran cambio en el 2020 cuando se sancionó la 27551 y tuve que agarrar el modelito que yo venía, con el que venía trabajando para los alquileres y adaptarlo, readaptar completamente. A mí me sirvió un montón porque me permitió realmente entender, interpretar la parte legal, entender cómo adaptar esas cuestiones a los contratos que se iban a empezar a celebrar, a redactar. Yo cometí el error que cometen todos de tener un modelo que era el que se manejaba en la oficina y un poco cambiar los datos de las personas que venían a alquilar, los garantes y algunas otras cuestiones y nada más. Y del contenido yo pensé que sabía hasta que tuve que hacer el nuevo contrato en función de la 27551. Y ahí entendí, me llevó tiempo hacerlo, estuvimos analizando, estudiando muchísimo para hacerlo, y ahí entendí cuál era la lógica y la importancia que tiene que yo redacte mi contrato o tome otros modelos, lea, analice, ¿sí? Y arme lo mío, porque hay mucho modelo dando vuelta, ¿bien? Y no puedo tomar, o yo no puedo tomar como verdad absoluta el modelo de nadie, porque yo no sé quién lo hizo, no, yo no sé qué conocimiento legal tiene esa persona, y ni hablar de que cada locación va a tener sus particularidades. Y hoy más que nunca, ¿sí? Con esta libertad contractual que hay, cada locación va a tener sus propias particularidades. Entonces, como profesional, yo tengo que poder adaptar estas cuestiones y redactar cláusulas y armarlas y también proponerle al locador, al locatario, formas de conciliar y eso plasmarlo en mi contrato. Así que por favor sean profesionales responsables, redacten, aprendan a redactar. No le tengan miedo, porque a veces uno tiene miedo y piensa que no va a poder o que lo va a redactar mal. El mismo código nos habla de que los contratos tienen que ser entendibles para las partes. O sea, el idioma ya quedó fuera de moda esto de usar ciertos tecnicismos legales que no tienen ningún sentido. Los contratos tienen que estar digamos, redactados para que las partes los puedan entender. Y esas partes, nosotros entendemos que no son personas conocedoras de cuestiones jurídicas. Entonces, mientras más sencillo esté redactado, mejor, ¿sí? Y para aquellos que no son o no han estado en el mentoreo,
está el curso de la práctica para aplicación del DNU. Ahí vamos a hacer un repaso de cada artículo y, digamos, la evolución que tuvo desde el Código Civil y Comercial hasta bajar a casos o a situaciones prácticas para que ustedes entiendan cómo podrían redactar determinadas cláusulas o qué cuestiones podrían pactar. Así que cualquier cosita me escriben, me ubican por el Instagram, en mentoreo-fdb, y si no, por WhatsApp al 3517 177641. Bueno, gente, muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo.